Ya le comentaba hace unos momentos que a pesar de que Iberdrola había solicitado un amparo para seguir operando en Tamaulipas, este recurso no prosperó y este jueves el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, desconectó a una de sus centrales de esta empresa española. Para analizar este tema, saludo con mucho gusto a Rosanetti Barrios, ella es analista de temas energéticos. ¿Cómo está, Rosanetti? Buenos días. Hola, Mario, buenos días. Muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está este asunto de Iberdrola? Que lo sabemos, ha estado recurrentemente en las conferencias del presidente López Obrador. Es una empresa española que asegura el presidente y Manuel Bartlett, el titular de la CFE, que pues ha abusado de esta figura de empresa privada y de estos proyectos que tiene la CFE. ¿Cómo ves este asunto? Porque ya parece un poco personal con respecto a Iberdrola. ¿Qué nos dice, Rosanetti? Me parece muy preocupante, Mario, que estemos viviendo un momento en donde las autoridades, digamos, que representan el poder ejecutivo, que sin duda pueden tener una política energética, digamos, diseñada por ellos mismos, bueno, como lo tiene el derecho cualquier otro gobierno, estén dispuestos a no atender las instrucciones que el Poder Judicial establece. Lo que pasó con esta planta es que fue construida, empezó a operar en 1998, bajo un régimen que ya no existe, pero que sigue operando, digamos, de la ley anterior, es que se le vencía el derecho que tiene a estar interconectada a la red de transmisión y entregar la energía a la red, digamos, en el formato con el que fue diseñada. Lo que procedía era, eh, vamos a decirlo así, un juego nuevo para la planta, cambiar ese esquema con el que había estado operando y entrar a competir en el mercado eléctrico junto con, digamos, todos los jugadores, competir directamente por la preferencia de usuarios. Ujú. Esta planta solicita entonces con tiempo el cambio de permiso. Así se diseñó la ley eléctrica del sexenio pasado, justamente para ir acelerando el cambio de régimen de ausencia de mercado, que es el que tenía esta planta, a entrar directamente a competir. Solicita el cambio, solicita un nuevo permiso y se le niega. Y esto pues implicaba que iba a llegar el vencimiento del contrato que le permitía estar interconectado y por lo tanto la empresa inicia un proceso judicial para establecerle a la CRE, digamos, la presión de, oye, ¿por qué no me quieres dar mi permiso si yo cumplo los requisitos? Ujú. En este proceso judicial, la empresa lo que obtiene, digamos, es una suspensión de la medida de desconecta a la planta porque no tiene nuevo permiso. Eso es lo que obtiene la empresa, digamos, hay un proceso de amparo caminando, pero el juez de manera precautoria sí otorgó la suspensión del acto de desconectarla. Sí. Sin embargo, es esa instrucción judicial la que se viola ahora y se decide desconectar. Entonces, más allá, por supuesto, de que esa planta está sirviendo a usuarios, sobre todo en Tamaulipas, y de que sin duda hay una afectación a inversiones privadas, y de que sí, sin duda, coincide con otros actos, digamos, que se han llevado a cabo sobre la misma empresa que desarrolló la planta. No hay duda de esto, pues son muchos ya los que suman, Ujú. pero, insisto, para mí lo que resulta imposible de entender y además me lleva a un mundo en donde como usuario, como mexicano, no sabes dónde estás parado. Si tienes finalmente este recurso contemplado en la Constitución, primero, de división de poderes, donde el Ejecutivo puede decidir una cosa y el Judicial analiza, digamos, si lo que decidiste empata o no con los derechos de la Constitución, establecidos en la Constitución, y el Judicial puede detener, digamos, estas decisiones y lo intenta y no se acata. El poder ejecutivo no respeta, digamos, las facultades que tiene el poder judicial Sí. de detener sus actos. Eso, Mario, es de verdad trascendente para una democracia.
Ujú. Pues sí. Eso es lo que realmente alarma. Es un poco lo que sucede también con esta ley de la industria eléctrica y estas modificaciones que se hicieron. Hay muchos amparos, la determinación de la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues parece que la CFE y los reguladores del sector energético eléctrico en particular, pues parece que están atendiendo al gobierno federal. Ahora, ¿qué va a pasar con Iberdrola en México? Esta empresa que además fue acusada de crear estas sociedades de autoabasto junto con otras empresas privadas y tener socios y es un esquema que, bueno, pues en la CFE y el gobierno federal obviamente no les gusta, no les parece. ¿Qué crees que va a pasar con Iberdrola? Porque es la joya de la corona en términos de empresas privadas en el sector eléctrico, pero de ahí hacia abajo pues hay muchas otras que Claro. seguramente están pendientes de lo que sucede con esta empresa. ¿Qué creo que va a pasar? Lo natural, Iberdrola está obligada a defender sus intereses. Entonces, pues bueno, supongo que continuará vamos a decir, el proceso legal que existe en México. Y hay que recordar que también México tiene una serie de acuerdos, de tratados comerciales con países europeos como España. O sea, esta es otra de las opciones que tiene Iberdrola, ¿no? Para dirimir esta diferencia grave. Y esto me lleva, Man, justamente al tema del ambiente, de las inversiones y de los respetos a los tratados por el tema energético. Sí. Estamos en medio de un proceso solicitado por el gobierno de los Estados Unidos de acercamiento al gobierno mexicano para revisar las diferencias que el gobierno americano considera existen, las violaciones al tratado. En este ambiente que ya tiene, de por sí, ya no ha habido inversiones privadas en el sector energético todo el sexenio, y yo te diría que tampoco estatales, solo una refinería que no está acabada. Sí. Pero en realidad, entonces tienes un ambiente totalmente contrario a lo que se necesita en términos de atraer inversiones. Posibles violaciones a los tratados comerciales no le sirven de nada a México. No hay discurso, porque es solo eso, que valga frente al daño tan severo que le va a implicar a millones de mexicanos por generaciones el estar lastimando las relaciones comerciales de México con el resto del mundo. Pues ahí está el tema, ya por lo pronto están estas consultas en el marco del TEMEC con respecto al sector eléctrico, a la política energética de México y veremos cómo salen estas consultas, si se llevan a los tribunales o estos paneles de controversias, porque eso con nuestros socios de Estados Unidos y Canadá es algo que les preocupa y bueno, pues aquí las empresas, aunque sean no canadienses o estadounidenses, sino españolas, como en el caso de Iberdrola, pues se les pone el ojo muy puntualmente. Gracias, Rosanetti, por ayudarnos a entender este tema y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Buenos días.